Bueno, algunos ya nos habrán escuchado en otras oportunidades y les voy a compartir apenas qué es, ¿no? Este accesorio. La verdad es que ustedes habrán tenido contacto ya con varias personas, inclusive que han sido, bueno, arcángeles, ¿no? Que son aquellos que también traen esta información de la nueva tecnología, que es necesario prestar atención en lo que se tiene en esta era, porque son nuevas herramientas para la sanación. Y esta es una de esas herramientas que aparecen en este plano para traernos bienestar, para cambiarnos la calidad de vida. Es una herramienta que, acá lo puedo decir, ¿no? Fue canalizada, entonces realmente trae códigos de sanación muy profundos, muy eh, verdaderos, ¿no? A través de la tecnología. A veces cuando decimos tecnología se confunde con, uy, si es tecnología y si tiene chips y entonces el control y tantas cosas que surgen a raíz de estos términos que en realidad no tienen que ver con ese tipo de tecnologías sobre el control poblacional, sobre tantas cosas que escuchamos, ¿no? Entonces, es una tecnología innovadora, pero que en realidad reconecta con la fuente, que es la energía universal, que es la energía natural, ¿no? Es devolvernos a la frecuencia original, tanto a nosotros como seres, a nuestra alma, como a cada una de nuestras células. Es devolverle esa frecuencia, elevando la frecuencia, amplificando nuestro campo, reordenando nuestro campo electromagnético, porque finalmente ese es el principal objetivo del accesorio, de esta herramienta, ¿no? Y una vez que se encuentra el orden, como en todo, ¿no? Empieza el proceso de restauración. ¿Qué es? Es una tarjetita, como la pueden ver, en su interior contiene un circuito que está codificado con minerales, ¿sí? Estos minerales son implantados bajo inyección y vaporización de los minerales a través de nanopartículas que se depositan en este circuito que contiene adentro dos plaquitas de cobre que son conductoras y en su interior dos especies de antenas, se llaman antenas o microtrips, que son antenas resonantes. No son chips, sino que son antenas que lo que hacen es captar permanentemente toda la información del campo electromagnético del que se expone. Entonces, a menos de 50 centímetros de toda materia viva se genera un intercambio. Es decir, si yo la coloco sobre mí, va a generar un procesamiento de esa información y va a emitir a través de estas antenas y los circuitos la cantidad de frecuencias necesarias para armonizar el campo de base al que se expuso. Y la cantidad de iones negativos necesarios para equilibrar el metabolismo en nuestro cuerpo. El metabolismo de nuestras células, el metabolismo en general, ¿no? O sea, es equilibrar y ordenar la función desde las partículas subatómicas, átomos, moléculas, células, órganos, tejidos y así, ¿no? Hablando desde la integridad, que esa es la particularidad. Porque algunos preguntan, ¿y sirve para tal cosa? ¿Sirve para otra? En realidad sirve para absolutamente todo, es más, hasta para protegernos si no tenemos ninguna enfermedad detectada en nuestro cuerpo físico, pero sí sucede que estamos expuestos permanentemente, como seres humanos, a contaminantes, al estrés, a las radiaciones, a los pensamientos negativos, a la mala alimentación. Constantemente estamos atacados, digamos de alguna manera, por radicales libres, que son estos cationes o iones positivos que generan estrés oxidativo en nuestro cuerpo. El estrés oxidativo es la principal causa de daño celular, de desorden, por ende de enfermedad. Entonces, cuando nos acercamos al accesorio que nos aporta el efecto contrario, es decir, la ionización negativa, lo que hace es empezar a barrer, a eliminar, a sacar la cantidad de iones positivos o de radicales libres, disminuir el estrés de nuestro cuerpo y de esa manera nos genera una desintoxicación, una depuración, tal así que muchas personas cuando se exponen por primera vez tienen experiencias como náuseas, vómitos, diarreas, mareos, dolores de cabeza,
Y es esperable que suceda esto como las crisis curativas que tienen que ver con la remoción de estas toxinas de los tejidos por el torrente sanguíneo para eliminarse por algún sistema de excreción, sea orina, sudor, materia fecal. De algún modo hay que limpiar el cuerpo, ¿sí? Sea de lo que sea, ¿no? De metales pesados, sea de estrés, sea todo lo que tiene que ver con toxinas, radicales libres, que se depositan en nuestro cuerpo, se remueven para eliminarse. Tal así que, por ejemplo, un proceso inflamatorio, cuando nos golpeamos, tenemos un accidente, cuando existe una inflamación, como por ejemplo en la artritis, ¿no? En la fibromialgia, en esa inflamación, ¿qué sucede? Hay radicales libres, hay un exceso de iones positivos. Entonces, cuando se deposita de manera local en la zona, genera alivio sintomático porque empieza a remover y a eliminar esa cantidad de radicales libres. Que hoy quiero compartirles algunas novedades. Sí, hemos compartido un montón de veces sobre qué es, sobre cómo funciona, sobre cómo se usa, y es muy sencillito en realidad, es solo usarlo, solo portarlo las 24 horas. Claro. Está demostrado que a mayor tiempo de exposición, mejores son los resultados. Sí. Sea poniéndolo en el agua, a las 24 horas de exposición en el agua regula un 10% el pH, hay cambios bioquímicos importantes, hay una reestructuración de la molécula del agua, que lo vimos en el microscopio, cómo cambia la molécula del agua. Necesitamos ver para creer, ¿no? Sí. O sentir también esos cambios para creerlo. Quien tiene la oportunidad de probarla es quien puede empezar a identificar o registrar esos cambios que a veces son sutiles, y a veces no son sutiles, porque esto se trata la cuántica, ¿no? Como hablábamos la otra vez, termina siendo algo que parece milagroso, y hablábamos de que el milagro era la energía, porque efectivamente en estos días la verdad es que se generó una expansión impresionante en nuestro país, en Argentina, tal así que se terminó el stock de accesorios. En este momento se están mandando nuevamente cantidades porque hubieron casos que fueron realmente muy impactantes, muy sorprendentes. Hablando de una persona en particular que también es de canales de difusión holístico, y venía hace 2 meses y medio con una pérdida de sangre a través del estómago, tenía melena, es decir, sangre en materia fecal. Hacía 2 meses y medio que no se podía frenar esa hemorragia, su hemoglobina, el hematocrito bajaban, 10 transfusiones, internada, no había forma de recuperarla, claro, porque había una pérdida importante. Un día miércoles le dan la noticia de que tomaban la decisión de sacarle el estómago, porque tenían que frenar de alguna manera esta hemorragia. Ese día a la tarde le acercan un accesorio a la clínica, ella se lo pone en la boca del estómago, 1 hora y media después dejó de sangrar. Wow. Qué maravilla. Al día de hoy, ella está con su estómago, nunca se le hizo ninguna intervención, van 14 días sin ningún tipo de hemorragias, de melena, de nada por el estilo. La verdad es que son testimonios muy impactantes, y de los que uno realmente siente la satisfacción de poder compartirlos, ¿no? Bueno, después tenemos otros de los testimonios de esclerosis múltiple, una persona con accidente cerebrovascular que había quedado con secuelas, con cuadriplejía, y logró empezar a movilizarse. La verdad es que son casos muy fuertes, muy impactantes, que bueno, motivan a otros también a poder probarlo y tener sus resultados, ¿no? Dentro de lo que les compartía, ¿no? De estas novedades, son algunos cambios a nivel celular que estuvimos viendo, y la verdad, muy impactantes, que tiene que ver con cómo es que sucede la aceleración de la cicatrización. Por ejemplo, ¿no? Cuando nos ponemos el accesorio en una herida, en una quemadura, la colocamos y notamos que realmente se acelera la cicatrización, el cierre de la herida, y tiene que ver con la reproducción de los fibroblastos. Hemos comprobado que colocando el accesorio
se produce en 24 horas más de 10.000 fibroblastos nuevos en un tejido. Entonces, la verdad es que muy contentos con los avances que se vienen obteniendo. También vamos experimentando sobre campos celulares, células madres, células cancerígenas, estudios que se van a realizar obviamente con el tiempo, porque todo amerita también un tiempo de investigación. Así que lo que se va descubriendo es lo que les voy compartiendo, porque siempre nos sirve y nos aporta, ¿no? El entender qué sucede con la exposición del accesorio a la manifestación en nuestro cuerpo, ¿no? En la clínica. Como les decía, si aumenta la cantidad de fibrinógenos, entonces estamos hablando que realmente para quemados, para heridas, para cicatrices postquirúrgicas, por ejemplo, para inclusive problemas de articulaciones, los fibroblastos son las principales células del tejido conectivo, es decir, son las que generan colágeno. Saben que hoy en día el colágeno es un boom, ¿no? Digo, muchísimas personas consumen colágeno hidrolizado, Sí. y estamos hablando de que nuestro accesorio genera el colágeno, ¿no? Entonces, de hecho, hasta se usa para la piel, para regenerar piel, para las arrugas, ¿no? Lo que hace es, además de la hidratación celular que genera, porque al modificar y reestructurar las moléculas del agua, que fue otro de lo que observamos en microscopio, ¿no? Esto también nos permite una mejor y mayor perfusión a través de las membranas celulares de las moléculas del agua, y hay mayor hidratación en los tejidos. Son cambios que son muy importantes, que tan solo con colocarla se generan, ¿no? Entonces, si tenemos algún lugar afectado, algún órgano dañado, algún síntoma en particular en una zona determinada, recomendamos colocarlo directamente en esa zona. También quiero contarles que estamos haciendo algunas experiencias en este último tiempo con más cantidad de accesorios en personas que tienen alguna enfermedad compleja con un diagnóstico reservado, con un pronóstico reservado, que son no evolutivas, que son realmente pronósticos desalentadores, como por ejemplo personas que están en este momento en un coma hipoglucémico por una ingesta, por intento de suicidio, con parálisis cerebrales, con esclerosis múltiples, que están inmovilizados en sus 4 extremidades, encefalopatías crónicas no evolutivas, lesiones medulares por accidentes automovilísticos, bueno, síndrome Guillain-Barré. Estoy como recordando algunos de los casos en los que estamos utilizando los 7 accesorios en la columna vertebral. ¿Por qué 7? Porque trabajamos sobre cada uno de los vórtices. Como trabaja en todos los campos, el energético, el emocional, el mental y el físico, lo que primero resuelve, digamos, rápidamente es el desbloqueo energético, porque es el más sutil y es el que va a traer, digamos, la sintomatología consciente en el emocional, el mental, el físico. La reestructuración de ese campo energético, electromagnético, el desbloqueo de estos vórtices, permite una mejor circulación de información energética en todo el cuerpo. Entonces, cuando lo colocamos en los 7 vórtices, se genera como una especie de desbloqueo muy importante, muy profundo, y se genera una mayor información en la totalidad de la persona. Bueno, cada uno de los casos que les estuve nombrando ha tenido cambios muy impactantes. Síndrome de Guillain-Barré no hablaba prácticamente nada cuando se le colocó un accesorio. Cuando se le colocaron 7, no movía sus brazos, empezó a hacer pesas. Todos en la espalda, inclusive la mamá, por ejemplo, de un niño con una encefalopatía, para que se la deje y no se dé cuenta, le hizo una especie de fajita, ¿no? Con sobrecitos adentro, entonces le coloca las 7 y se las adhiere a la remera o al buzo, y de esa manera
se la deja permanentemente. Ese niño, por ejemplo, logró hacer en un día lo que hace normalmente en un mes de aprendizaje, por el enfoque mental que le está generando. El comportamiento ha cambiado completamente. Tal así que, por ejemplo, tenía preferencia de algunos alimentos, hoy en día ya es mucho mayor la cantidad de alimentos que incorporó, con distintas texturas, cambió mucho el comportamiento, el enfoque. Antes no duraba ni un minuto concentrado en una actividad, hoy pasan 15 minutos, 20 minutos, conectado con lo que está haciendo. Desde lo mental esto, ¿no? Pero también tenemos desde lo físico, por ejemplo, un caso de esclerosis múltiple que con una sola había logrado mover su cuello, su cabeza y uno de los miembros, una extremidad, una mano, y hacía meses que venía así, me decía, Romy, quiero avanzar más, bueno, vamos por las 7, vamos a probar las 7 en los vórtices. 15 días después fue a un control neurológico y le dijeron que ya estaba preparada para pararse y empezar la rehabilitación. Bueno, esta tecnología tiene varias ventajas, digo yo. Por un lado, es que no se recarga, no se renueva, no se gasta. No, claro, no es individual ni únicamente de uno porque queda impregnada su energía, porque en realidad es tecnología. Entonces, al ser tecnología, es una tecnología inteligente que tiene la capacidad de generar un procesamiento inmediato y rápido de la información. Por otro lado, no tiene contraindicaciones, que es otro de los grandes puntos. Cuando dice, se puede usar una persona con marcapasos, la puede usar una persona en diálisis, en quimioterapia, todos la pueden y la deben usar, ¿no? Inclusive hasta en estos momentos puntuales como tratamientos de quimioterapia, por ejemplo. En radioterapia yo sugiero que en el momento de la radioterapia no la utilicen, pero que cuando salen de la sesión de rayos se la coloquen inmediatamente, porque justamente lo que hace los rayos es generar un proceso inflamatorio en el tejido y recargarlo de radicales libres, entonces esto enseguida genera una desinflamación. Estas son algunas de las grandes ventajas y también poder compartirlas a alguien que tenemos a nuestro lado, y ahí normalmente viene nuestro asombro, cuando a alguien le está pasando algo y decimos, bueno, ponétela un ratito a ver cómo te sentís, y dices, bueno, me alivió el dolor, me siento mejor, ¿no? Y en esto de compartirla, hemos tenido casos, chicas, que son un infarto, la mujer se levanta de la cama madrugada, ese día le habían prestado una a ella para probarla, la mujer se levanta y encuentra al marido descompuesto en el baño, con un infarto, morado ya, y lo único que se le viene a ella en la cabeza fue, le doy mi tarjeta, se la pone y empieza a reaccionar. Y reaccionó. Yo no quiero decir, quizás a mí me pasa que recibo testimonios de todo el mundo, entonces me tocan escuchar casos que son, digo, extremos, ¿no? Estos que uno ni se imagina, entonces imaginen que son 750.000 personas las que están usando el accesorio y de las que me llegan sus comentarios a diario, entonces tengo una variedad de casos bastante grandes inclusive, pero sí es real que algunas que tienen distintos sentires y que depende de las percepciones, depende de el grado de apertura también, de conciencia, de factores como la predisposición que tenemos frente a esto, porque no deja de ser, por más de que sea tecnología, es energía cuántica. Y cuando hablamos de cuántico, hablamos de que absolutamente todo lo que pensamos, sentimos, estamos creando, o sea, aquello que creemos nos ayuda a crear esa propia realidad. Entonces, si nosotros tomamos el accesorio desde ese lugar, el efecto que nos puede dar es potencialmente efectivo, ¿no? El resultado puede ser hasta extraordinario en comparación con alguien que no solo no percibe, no siente, se niega, quiere seguir en la zona en la que está. En su programa de vida prevalece el enojo, el odio, el rencor, la enfermedad.
Entonces, ¿cuánto va a poder ofrecer el accesorio ahí? Es muy variable. La frecuencia en la que trabaja es tan variable como de 500 a 5000, ¿no? Entonces, está en uno también abrirse a el ingreso de estas frecuencias y empezar a vibrar bajo la misma frecuencia. De animales y de niños también. Son maravillosos los testimonios en ambos casos, porque ahí realmente es pura y exclusivamente la acción, el mecanismo de acción del accesorio, porque no introducen el pensamiento como limitante. Entonces, al no introducir la mente con frecuencias de pensamientos más desordenadas, más bajas, los resultados son excelentes. En animales hemos visto en gallinas, perros, gatos, en cualquier animal que se les ocurra, se ha puesto el accesorio y se han logrado cosas increíbles como reducciones de tumores en un gato, aumentar la secreción de leche en otra gatita que recién había tenido sus crías y no estaba pudiendo amamantar. Una que le estaban a punto de sacrificar, hoy en día anda por los balcones saltando sin ningún problema, se arrancó la sonda nasogástrica y empezó a comer y empezó a defecar, a orinar, que hacía 20 días no lo hacía. Bueno, niños, cantidad, trastornos del espectro autista, muchos están utilizando el accesorio y a mí siempre me gusta traer este tema porque lo llaman también una pandemia al autismo debido a la cantidad de casos que existen actualmente y la cantidad que van a venir. Entonces es un número que va en aumento, que va creciendo, que es preocupante y que tiene que ver sobre todo con estos factores medioambientales que empiezan a volver más permeable el intestino del niño, a absorber más cantidad de sustancias tóxicas, y esto trae realmente problemas severos en ellos, sobre todo en su sistema neurológico. Entonces, la ocasión del accesorio en estos casos, al menos llevo registrados más de 30 casos de niños que han tenido resultados excelentes, cambios conductuales en el comportamiento, en el enfoque, en la relación con el entorno, la mirada, el conectar con la mirada, el empezar a hablar. La mayoría ha tenido cambios en la comunicación, en la selección de los alimentos, en la regulación del sueño. Realmente hay cambios muy importantes y muchos testimonios muy lindos y de todo el mundo. Como todo es 7, ¿no? 7, número mágico, 7 son los minutos a partir del cual empiezan los cambios iónicos. Entonces, háganlo 7 veces, directamente como hacia arriba, ¿no? Sobre la piel, y si se ponen primero una emulsión, una crema o lo que sea, se lo colocan y lo vuelven a hacer hacia arriba, e inclusive van a notar un enrojecimiento de la piel y una sensación distinta. Van a empezar a notar una especie hasta de picazón, de ardor, de enrojecimiento en el momento de que se lo hacen. Otra de las cosas que también recomiendo a aquellos que la tienen y que tienen problemas visuales es la ionización del agua en un gotero, y se introducen o se hacen lavajes en zonas como heridas o en los ojos, por ejemplo, o también en oídos, directamente del agua ionizada. Al principio sienten una sensación de picazón y de ardor. El jueves pasado recibí 30 testimonios en vivo de personas que comentaron que estaban haciendo esto, y las 30 personas tuvieron resultados en su vista por hacer la aplicación de 1 o 2 veces al día de una gotita en cada ojo de agua ionizada. Gracias por haber visto el video hasta aquí. Puedes adquirir este accesorio cuántico en cualquier lugar del mundo.